Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las mayores y más fascinantes paradojas de la historia. La cosa empieza con un enigma, uno que está en el mismísimo corazón de la civilización occidental. Esta pregunta la verdad es que nos pone sobre la mesa una de las historias más increíbles de la antigüedad, así que vamos a ello. Para entenderlo, tenemos que viajar al siglo I. Estamos dentro del gigantesco y poderoso Imperio Romano, y más en concreto en la provincia de Judea. Y aquí, claro, aparece la figura central, Jesús de Nazaret. Es fundamental entender esto. Él se movía completamente dentro de la tradición judía de su época. O sea, no estaba creando una religión nueva. Su mensaje era oral, iba de pueblo en pueblo y se dirigía exclusivamente a los judíos. Para las autoridades romanas, la historia debería haber terminado aquí. La crucifixión era un castigo brutal, sí, pero estándar para rebeldes y alborotadores. Desde su punto de vista, el problema estaba zanjado. Fin de la historia. Pero claro, el movimiento no murió. Al contrario, ocurrió algo que le dio un giro de 180 grados a todo. El punto de inflexión es esta creencia potentísima entre sus discípulos. Convirtió un final que parecía clarísimo en un nuevo comienzo, y de repente le dio un sentido completamente nuevo a todo su mensaje. A ver, en esta primera etapa, creer en Jesús no era como cambiarse de religión, para nada. Significaba simplemente que eras un judío que creía haber encontrado al Mesías prometido. ¿Qué hacían? Pues seguían las mismas leyes, iban al templo, a las sinagogas. En esencia, eran una corriente más dentro del judaísmo. Y esto nos lleva a una encrucijada, un momento crítico que iba a decidir si esta fe se quedaba como algo local o si, por el contrario, saltaba al resto del mundo. La comunidad se enfrentó a una pregunta que era clave para su identidad y su futuro. ¿El mensaje de Jesús debía quedarse dentro de los límites del pueblo judío o tenía que abrirse a toda la humanidad? La respuesta a esto, de verdad, lo cambiaría todo. Claro, para alguien que no fuera judío en el Imperio Romano, convertirse era un lío tremendo. Pensemos que suponía aceptar prácticas que culturalmente eran muy extrañas y que además te aislaban socialmente. La circuncisión, por ejemplo, se veía como algo chocante, una mutilación. Y las leyes sobre la comida hacían casi imposible ir a cenar a casa de amigos o participar en la vida social normal. Y justo en medio de este debate aparece un personaje clave, Pablo de Tarso. Y llega con un argumento que es sinceramente revolucionario. Lo va a cambiar absolutamente todo. Su idea es radicalmente simple. Lo único que importa es la fe. Esta es la jugada maestra de Pablo, un cambio de estrategia total que eliminó de un plumazo los mayores obstáculos para que el movimiento creciera. Al derribar estas barreras, el cristianismo dejó de ser una religión de un pueblo concreto para convertirse en una propuesta para todo el mundo. Con la puerta ya abierta a todo el mundo, la nueva fe empezó una expansión lenta, sí, pero constante, por todos los rincones del imperio. Durante casi 300 años, el cristianismo fue creciendo como una religión minoritaria. A veces se enfrentó a persecuciones, pero es curioso, no tanto por sus creencias sobre Dios, sino porque se negaban a rendir culto al emperador. Y eso se veía como un ataque directo al orden público. El giro de guión definitivo llega en el año 312, con una batalla y la visión de un emperador. Tras ganar la batalla del Puente Milvio, Constantino estaba convencido. Su victoria se la debía al Dios de los cristianos. Y esa alianza entre la Iglesia y el Estado lo cambió todo. Aportó el poder institucional que necesitaba para consolidar su dominio en el imperio. De repente ya no era un movimiento marginal, se había convertido en un pilar del poder. Pero ojo, este triunfo no fue solo político. Lo que provocó fue una revolución total en la manera en que la cultura occidental entendía el mundo. Fue como si se instalara un nuevo sistema operativo en la mente de la gente. Fijémonos en este cambio porque es brutal. Se pasa de una verdad que se busca, que se descubre con la razón, el logos de los griegos, a una verdad que se recibe, que es dada por Dios, la revelación. Y en lo social, igual, de una sociedad súper jerárquica a un ideal de igualdad radical de todas las personas ante Dios. Esto cambia los cimientos del pensamiento. Y aquí vemos cómo hasta la forma de entender el tiempo y lo que significa ser una buena persona se reinventa por completo. La historia ya no es un círculo que se repite, sino una flecha que va hacia un destino. Y la ética se desplaza. Ya no se centra en la excelencia del individuo, sino en el cuidado de los demás, sobre todo de los más débiles. Es que, si nos paramos a pensarlo, ¿qué habría pasado si Pablo hubiera perdido ese debate? Pues muy probablemente el cristianismo se habría quedado en eso, en una pequeña nota a pie de página en la historia del judaísmo,
Y el mundo que conocemos, nuestro mundo, con sus ideas de igualdad, de que la historia tiene un propósito, con esa ética de la compasión, sencillamente no existiría. Sería un lugar radicalmente diferente.